tardes. Gracias por venir, gracias a Jaime también, a todo el equipo de la facultad y del departamento por estar con ustedes estos minutos y poder contarles respecto de una mirada. Lo más relevante, yo soy abogado, esa es mi profesión, no soy informático, pero lo que sí quiero contarles un poco desde la mirada, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los contextos que Eric nos acaba de escribir hace unos minutos atrás, fundamentalmente respecto a los riesgos. La superintendencia, dentro de sus normas, identifica 5 riesgos. 1, los riesgos operacionales, los riesgos de mercado, riesgos financieros, riesgos legales, y esos riesgos además están asociados a uno muy relevante, el reputacional. Escucha, que le duele a este banco cuando le decimos que el banco rojo con letras blancas de origen español. No duele. Pero cuando hablamos también de ese banco con el fondo azul y más de letras blancas y termina en Chile, escucha, que también duele. Y eso impacta. Y eso es un tema que, si yo les muestro esta imagen de esta foto, véanla con detención, qué detalles pueden encontrar en esa imagen que les dice de cuándo podría ser. Miren el titular. ¿Qué año? ¿Qué año? Tiene un detalle. La princesa Diana, 1997. Vaya, ya en el año 97 la revista Times nos hablaba respecto a la privacidad y el peligro que puede estar detrás de esto y desde el punto de vista del rol de la banca. El mundo ha evolucionado rápidamente. Tenemos un escenario entonces en que nos encontramos con una fuerte penetración de Internet. Nos encontramos con un escenario donde pasamos de lo analógico a lo virtual. Hoy estamos conectados con nuestros celulares. En Chile ya sobre los 30 millones de celulares dando vueltas y cada vez de ellos con una tasa de renovación de 18 meses. Cada vez se van renovando nuevos equipos con nueva formalidad, con nuevas capacidades. Hay una masividad entonces en este contexto del celular, las aplicaciones están siendo cada vez más utilizadas y por lo tanto también se transforman en nuestra manera de conectarnos y comunicarnos. Entonces entramos a lo que algunos llaman el gobierno de los algoritmos y además se asocia a otro concepto, otro fenómeno, la llamada cuarta revolución industrial, que la estamos viviendo y que va a comenzar a impactar de una u otra manera al quehacer o a las habituales actividades repetitivas y que van a ser transformadas, reemplazadas por personas que van a estar trabajando con máquinas, donde directamente van a impactar en su día a día. Ese es el entorno. Pero una frase que dijo el presidente de Telefónica a nivel mundial: los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿De dónde tomó esa frase? De esta imagen, de Economist, el año pasado, ya decía, realmente las fuentes de información desde el punto de vista de los riesgos, a nivel de contexto, a nivel de la información que está en Google, en Facebook. Ojo, recuerden lo que le pasó a Facebook con su caso de Data Analytics, con el fenómeno de entregar información en plena elecciones norteamericanas. Bueno, ese contexto de entorno de los datos lo viven ustedes cada día, cada hora, en su celular, en su tablet, en su computadora personal o en su computadora de trabajo. Entonces, el concepto que está detrás de todo esto es el que aparece el riesgo. Riesgo aparece identificado como un elemento que tenemos que ir a alguna base, algún sustento. Y nos vamos a la ISO 31000. Esta norma tenemos que comenzar a vincularla con otras, por ejemplo, en materia de la ISO 27000 y siguientes, la de 1, la 2, que son la seguridad de la información. Pero en el riesgo vamos a ir a un concepto que es la gestión del riesgo. Y esa gestión del riesgo la tenemos que vivir todos, desde el punto de vista de la educación financiera, pero también desde el punto de vista de nuestras actividades profesionales. El riesgo es iterativo, se va permanentemente manteniendo en el tiempo, pero además hay que identificar dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones, cuáles son los objetivos, la toma de decisiones informada. El tema del gobierno corporativo lo dejo aquí sobre la mesa y lo voy a volver a tratar, porque como muy bien dijo Eric, tenemos que comenzar a preparar a estos tomadores de decisión. Por otra parte, el riesgo es parte de la gobernanza. En nuestro día a día como personas naturales, pero también como miembros de una organización, tenemos que entender que hay un concepto de opciones de tomar decisiones que pueden impactar a la organización. Pero para ello tenemos que tener líderes con carisma, líderes que sepan qué decisiones se toman en minutos de crisis. Hay que incluir los contextos externos e internos también a la organización. Hay que saber leer el entorno. Lo que pasa ahora con el Banco de Chile, el Banco X, que estaba muy expuesto en una situación que no es menor. Hay que considerar que no es algo que, iba a ocurrir y ocurrió. No, era algo que debía ocurrir en este país. Lamentablemente, debía ocurrir. No habíamos sido objeto porque no estábamos en el escenario de contexto. Pero sabemos, y Eric también tal vez lo sepa, que años anterior a esto había y hubo situaciones. Lo que pasa es que no salieron a la luz de la prensa. Y hoy, cuando tenemos un universo
corrígeme Eric, serán más de 40 millones de tarjetas de crédito y de débito circulando por lo menos. Sí. Y entre las cuales gran porcentaje son de las empresas de retail y hay otro porcentaje de la asociación de bancos. Datos que están circulando día a día. Ese entorno entonces también nos habla del comportamiento de las personas, pero también de los factores culturales. Mark Prensky, profesor de psicología de Harvard, ahora está en Stanford, dice: en la sociedad hay dos tipos de sujetos. Uno, los migrantes digitales, aquellos que pasamos de la máquina de escribir al computador, y también están los nativos digitales. Yo agregaría que también están los analfabetos digitales, aquellos que mi padre con 80 años se quedó sin celular y solamente me llama y con mucho esfuerzo. Y esas personas también están expuestas y se produce una brecha, y una brecha que nuestra sociedad tiene que hacerse cargo. ¿Cuáles son los alcances de estos riesgos? Uno, hay que gestionarlos. Y como bien dice, los riesgos no se extinguen, hay que mitigarlos. Y esos riesgos están presentes en su actuar. Si ustedes se preocupan si hay alguien detrás de la fila cuando están sacando dinero del cajero, que mire qué número están digitando para que luego le hagan un pequeño truco y le saquen la tarjeta de débito o de crédito. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que ustedes están expuestos como persona natural? Pero llévanos también a la organización. La unidad, las instituciones, tienen protocolos, procedimientos, capacitación adecuada, se identifican las fuentes de riesgo. El deber de la organización, por lo tanto, es generar mecanismos internos para que puedan modificar ese efecto de riesgo. ¿Y cómo lo modificamos? Bueno, entrando a cambiar la cultura. Ya no peguemos la clave debajo con un POSIT debajo del teclado, o dejamos información que es sensible arriba del escritorio. Más aún en un contexto en que las empresas deben construir políticas, procedimientos, que frente a la ausencia de ellas, el regulador tendrá que cursar alguna infracción por incumplimiento de lo que está pidiendo a través de sus normas. En el caso de la banca, a través de la recopilación actualizada de normas, las normas RAN. Los controles no siempre van a producir efectos. Entonces, si uno trabaja en una organización, aparece el área de auditoría. El área de auditoría, por regla general y por indicadores, no identifica más allá de un 15% de los problemas. Para una alta dirección o una alta gerencia, no le llegan todos los problemas que lleva una institución. Nunca se identifican. Escucha, sabe que ocurre algo, pero no más del 15% de esos problemas. Porque claro, los niveles inferiores tratan de ocultarlo, tratan de no informar. Esos riesgos, por lo tanto, en algún minuto explotan. Y eso hay que saber asumirlo. El propósito entonces de la gestión de riesgo fundamentalmente es la creación de valor para la institución. Y aquí lo quiero remarcar, porque esta creación de valor impacta en el bolsillo de ustedes, de las AFP, de las empresas que cotizan en bolsa, de los accionistas, impacta a toda la sociedad. Y por lo tanto, mejorar el desempeño del control y la mitigación del riesgo es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablamos de riesgo, entremos en el concepto de la ciberseguridad. Si hablamos de la ciberseguridad, voy a sacar un concepto que está dentro de la Política Nacional de Ciberseguridad, aprobada el año 2017. Esta política, que fue publicada, contiene 41 medidas. Dentro de esas 41 medidas, hay algunas que ya están operando, hay algunas acciones que le corresponden al regulador, que es la Superintendencia de Bancos, hay otras a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo, estamos avanzando en una ley de protección de datos. Mañana, a las 8:30 de la mañana, se va a anunciar el proyecto de ley que modifica los delitos informáticos. Chile tenía una ley, fue el segundo país en América Latina en tener una ley de delito informático el año 1993. Y recién en el 2018, después de haber vivido todo lo que hemos vivido, bueno, los terremotos, tenemos que asumir el contexto de actualizar nuestra legislación. Y que aún falta, tenemos que tener una ley marco en materia de ciberseguridad y terminar probablemente con una ley que establezca cuál es el concepto de infraestructura crítica para Chile. Y eso va a significar un trabajo que la industria, que la sociedad va a tener que ir dándose. Estos conceptos, desde el punto de vista de la definición de ciberseguridad, descansan en un concepto que yo creo que es básico para las organizaciones. Tenemos que construir el concepto de la ciberseguridad estratégica. Las empresas de hoy no pueden sustentar su modo de operar como era en el siglo XX y deben tener un contexto distinto. Y esa mirada debe ser estratégica. Y si hablamos de una mirada estratégica, ¿qué pasó con esta empresa? Para no mencionar ninguna chilena. Uno, Target, el caso emblemático. ¿Y por qué es emblemático? Porque esta empresa, por una brecha de seguridad, impactó a la sustracción de 140 millones de datos que manejaba. Es un gran retail americano. Pero esa sustracción de datos no le costó el puesto solamente al gerente de informática. No solamente le costó el puesto al gerente general, le costó el puesto a toda la mesa directiva de esa organización, a los directores. Y eso fue un caso emblemático, fue el primer caso y por eso lo traigo a colación. O el caso Equifax, recordarán. ¿Qué pasa en esta situación? Solamente miren, Equifax, para no poner las acciones del Banco de Chile, cayó los 10 pesos.
Aquí cayó 14% del valor de la acción transada, en un total de 35%, con un costo que recién, lean el pulso del día de hoy, el vicepresidente de data de la empresa de manejo de datos y gobierno de datos de Equifax reconoce, recién estamos recuperando un 80% de la inversión perdida por esta brecha de seguridad. Pucha, que costó darse cuenta cuando le pegan el bolsillo del accionista, de la empresa, de la rentabilidad, del EBITDA. Cuando hablamos del EBITDA, el directorio empieza a pensarlo dos veces. Y eso hace, por lo tanto, que si yo identifico incluso los números de brecha de seguridad en un índice de data breach, desde 2013 a 2017 han ocurrido 7.800 brechas de seguridad, pero gran parte de ellas se concentra en 2013 y 2016. Era lógico que iba a ocurrir lo del Banco de Chile. ¿Alguien lo vio? No, porque el gerente de informática el 80% de su tiempo no lo dedica a lo estratégico, lo dedica a apagar el incendio del día a día. Funcionan las sucursales, las terminales, y no hay mirada al estratégico. Los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, ¿cuál es el impacto dentro de la organización? Tres elementos clave. Uno, contexto de la organización, entender las organizaciones como operan, el gobierno corporativo, como bien lo mencionaba él, y el rol que deben asumir, directores independientes, con experiencia, y ojalá en estas materias. Uno, rol del gobierno corporativo. El concepto que les quiero traer acá. Uno, acumulación de datos. Ustedes trabajan hoy en empresas que acumulan datos. Recuerden, el petróleo del siglo XXI. Se toman decisiones con esos datos permanentemente. Yo he estado sentado en mesas de directorio donde se toman decisiones respecto de operaciones de 100, 200.000 personas que van a impactar respecto de la decisión que el directorio tome. Eso hace entonces que esos datos deben ser considerados como un activo intangible para la empresa. Son un activo. Lo que pasa es que no lo vemos numéricamente. Hace algunos 10 años atrás, nadie decía que una marca en Chile, por lo menos, valiera cuánto valía. Hoy, en virtud de lo que se llaman las IFRS, International Financial Report Standard, nos lleva a que las marcas se registran. No me extrañaría que en el corto tiempo los datos también se vayan a registrar y se pesan y vamos a ver cuánto valen. Porque a través de los procesos de minería de datos que se ven dentro de los programas del magíster de la universidad y de la facultad, hacen que de una u otra manera proyectamos respecto de información indeterminada, podemos llegar a información determinada o determinable, y eso lo hace relevante. Por lo tanto, las decisiones requieren un acuerdo global, un acuerdo del directorio, y requieren además facilitar el concepto del gobierno corporativo. Cuando una empresa se fusiona, se traspasan datos. ¿Qué pasa con los titulares de los datos? ¿Quiénes son los titulares de los datos? Eso recién lo estamos viendo hoy, discutiéndolo en Chile, en la Ley de Protección de Datos. Entendimos que hoy los datos son de los titulares, pero en Chile el principio que reina es el principio de libre tratamiento de datos. Por eso lo llaman los días sábados a ciertas horas, o los persiguen por celular, le envían documentación sin que ustedes quisieran o no quisieran esa información, de una u otra manera les van a llegar ofreciendo algún producto o servicio. Entonces, el entorno que vivimos hoy, ¿qué nos obliga? No solo es una materia de los expertos de ciberseguridad el tema de los informáticos. No, descansemos en los informáticos y ellos son los que asumen la responsabilidad. No, no señores, y señoras y señoritas. El contexto de hoy es distinto. Es una materia multidimensional. Varios expertos europeos y americanos en varias lecturas ya hablan de que esto hay que involucrar a distintos equipos. Entonces un abogado le termina hablando de ciberseguridad porque hay que entender que hay leyes en materia de protección de datos, tenemos una ley de delitos informáticos, tenemos una ley que debemos construir en materia de infraestructura crítica, otra de ley marco en materia de ciberseguridad. Bueno, y hay que identificar los contextos de informática, auditoría, jurídica, operacional y por lo tanto los riesgos. Si queremos la continuidad de las operaciones y no le ocurra lo que le pasó al Banco de Chile en que se cayeron 9.000 terminales y los clientes no pudimos sacar dinero ese día y teníamos un grave problema con el banco, porque Eric también me tuvo y fui afectado por ese incidente y por lo tanto también tuvo algún problema. Y ese entorno, por lo tanto, tenemos que evitar eventuales ataques. Pero recuerden la frase inicial, los riesgos no se extinguen, se mitigan. Y esas capacidades son responsabilidad de los expertos que tienen que asesorar. ¿A quién vamos a asesorar? A los directores de la empresa. Son ellos los que están llamados a asumir este rol. Claro, es importante hablar del EBITDA, es importante hablar del plan estratégico, de los planes de marketing, pero hoy, señoras, señores, señoritas, lo relevante es que el contexto va a tener que obligar a estos señores a hablar de, no de bits, bytes, no, aquí hay que entrar a conversar de estrategia y pedirle a los responsables que asuman esa responsabilidad de informarles y mantenerlos al tanto. Hay unas tareas para este directorio, ¿sí? Bueno, no le pagan mal, así que por tanto tienen algunas tareas que hacer. El directorio, y aparece un concepto que me encantó, el gobierno de los datos.
el gobierno de los datos. ¿Quién maneja los datos de la organización? ¿A qué entendemos por el gobierno de los datos? Simplemente es la capacidad que tiene la propia organización de administrar, gestionar el conocimiento y la información que maneja. Y responder esa pregunta, ¿qué sabemos de nuestra información? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Un dato solamente, una información. En el caso Target, la filtración no se produce por un fenómeno, un impacto interno. Se produce porque un subcontratista dejó una brecha de seguridad, un error de programación de seguridad y permitió que esta brecha permitirá la sustracción de 140 millones de datos, 100 y algo millones de datos en el caso de Target. ¿Cómo está ordenada la información? La procesamos, sabemos distinguir la que es reservada, confidencial, la que no es. ¿Cómo la definimos? Y además, tenemos que tener una mirada multidimensional, nuevamente, yo insisto, esta mirada en que siempre pasaba a los fiscales, a los directores jurídicos de las instituciones que nos traían el muerto, y uno tenía que entrar a hacer la autopsia para saber, bueno, no hay mucho para poder revivir a este muerto, porque el problema ya está prácticamente imposible de resolver. Los temas hay que hacerlos y resolverlos de manera proactiva, mucho antes, y por eso hay que trabajar de manera en equipo, y por eso hay que entrar a una mirada del punto de vista legal, e incluso yo digo también ética. ¿Cuál es el uso ético que están haciendo las empresas de Chile, para mirar el contexto, respecto del uso de los datos? Ojo con los datos. En 2015, 5.000 clonaciones de tarjetas de crédito. 2016, el número se ha ido disparando, llegando incluso a las 51.000 clonaciones de tarjetas de crédito. Los números hablan. Yo sé que solo con los números cuesta escucharlos, pero dice que hablan. La mirada multidimensional. Diversos sectores, diversos especialistas, en salud, energía, en transporte, nos va a obligar entonces a preparar equipos. La construcción de la cultura de la ciberseguridad, ya lo ha mencionado también, y desde el punto de vista de esto es un tema social en nuestro país, con altos niveles de penetración de Internet, nos obliga a estar preparados. La cooperación internacional, Chile, hace 3 viernes atrás, firmó un acuerdo con la OEA para empezar a formar equipos y conocer experiencias de Canadá y de Estados Unidos para poder traerla a Chile. Y esas experiencias hoy son básicas para poder evitar cometer los errores que otros han cometido en lo que es implementar esta política de ciberseguridad. Todo en ese contexto es para mostrar simplemente, brevemente, las tareas que nos queda por hacer. Si yo estuviera aquí, partiría explicando las 41 medidas que están dentro de la Política Nacional de Ciberseguridad, algunas muy operativas y otras que requieren mirar al país con otra perspectiva. Bueno, eso es lo que traía yo para contarles. Muchas gracias, estaremos con las preguntas.